Sigamos con nuestra clase de Derecho Internacional Público y Privado. Y ahora hablemos de la Ley de Migración y su reglamento. En esta sesión analizaremos cómo el Estado mexicano gestiona el fenómeno migratorio desde una perspectiva de derechos y de soberanía. Para ello, hablemos del concepto de política migratoria. La ley define la política migratoria como el conjunto de decisiones estratégicas del Estado para atender el fenómeno migratorio de manera integral. Esto implica coordinar institucionalmente el respeto a derechos humanos, seguridad nacional y el desarrollo económico. Y México reconoce su carácter múltiple como país de origen, tránsito, destino y retorno, lo cual exige una política flexible y multidimensional, es decir, en cuanto a seguridad nacional, desarrollo económico, derechos humanos y cooperación internacional. Los derechos de los migrantes. Hay un título segundo que establece que los migrantes gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Cuáles son estos derechos? El derecho a la educación, al debido proceso, no discriminación, protección consular, derecho a la salud, derecho a la personalidad jurídica, el acceso a la justicia y una información clara. Las obligaciones de los migrantes. Así como hay derechos, pues también hay obligaciones. Presentar la documentación migratoria, proporcionar información veraz y cumplir con condiciones de estancia. El incumplimiento puede derivar en procedimientos administrativos. La ley de migración establece que los extranjeros deberán cumplir con las condiciones de estancia que sean otorgadas. En cuanto a las autoridades migratorias, la autoridad principal es el Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene facultades para verificar documentación, emitir visas, autorizar estancias y ejecutar procedimientos administrativos migratorios. Los tipos de estancia. La ley reconoce diferentes condiciones de estancia: visitante, residente temporal, residente permanente. Cada categoría otorga derechos y limita actividades. Por ejemplo, la estancia de un visitante dura hasta 180 días y no permite trabajar. Respecto de un residente temporal, dura hasta 4 años y sí permite trabajar, y un residente permanente es indefinido y claro que sí permite trabajar. En cuanto a las sanciones pueden imponerse a personas físicas y morales. Incluyen multas, deportaciones y cancelación de permisos. El reglamento de la Ley de Migración desarrolla procedimientos específicos como emisión de visas, responsabilidades de los transportistas y profesionalización del personal. Contempla la ley en aspectos técnicos, es decir, en cuanto a la política migratoria, la profesionalización, el movimiento internacional y el procedimiento de visa. Hablemos ahora del conflicto de leyes sustantivas. El conflicto de leyes sustantivas surge cuando una situación jurídica concreta presenta elementos vinculados con más de un estado y por lo tanto existen dos o más sistemas jurídicos que podrían regular el caso. El problema central consiste en determinar cuál norma es aplicable. Este fenómeno pertenece al derecho internacional privado, cuyo objeto no es resolver el fondo del asunto, sino establecer qué ley debe aplicarse para resolverlo. Para que exista un conflicto de leyes sustantivas deben concurrir dos elementos esenciales: una situación jurídica concreta y la posible aplicación de normas de distintos estados, es decir, un conflicto de leyes. Y entonces, para que un conflicto sea completo, debe reunirse una situación jurídica real y concreta, una conexión con más de un estado y la existencia de normas sustantivas divergentes. Sin estos elementos no existe un verdadero conflicto, sino simplemente una aplicación ordinaria del derecho interno. Por ejemplo, un matrimonio celebrado en Canadá entre mexicanos puede generar conflicto respecto al régimen patrimonial aplicable. Y es que el conflicto exige pluralidad normativa y una vinculación internacional. El derecho internacional se rige por principios fundamentales que orientan la solución de conflictos. Estos principios son 4: la territorialidad, la personalidad, la autonomía, la voluntad y el orden público. Estos principios permiten armonizar la aplicación de normas extranjeras con la soberanía nacional. Pensemos en estos principios de acuerdo a su función. La territorialidad aplica la ley del territorio. Personalidad aplica la nacionalidad de la persona o el atributo de la persona. La autonomía de la voluntad es la elección de la ley. Y el orden público es el límite a la ley extranjera.